Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy es muy importante que me digáis en los comentarios cómo se ve el vídeo, ¿ok? Sé que siempre suele ver mal, pero estoy probando con nuevos grabadores. Y bueno, eso, quiero que me digáis qué tal se ve el vídeo hoy, para ver, bueno, pues qué grabador funciona, qué grabador no, y decirme si se veía mejor que antes o peor, ¿ok? Y así, comenzando con el vídeo y el mazo en general, tenemos aquí Boros Equipment, ¿ok? Es un mazo que he improvisado yo, la verdad, porque este bicho me parece increíble. O sea, tiene mis dieces. Y es una criatura la cual puede en historia tener más potencial que en estándar, por el tema de los equipos. Allí hay mejores equipos, la verdad. Sobre todo un equipo muy importante que creo que hay mucha gente que lo estará pensando. El caso, yo lo quiero jugar en estándar, he hecho un mazo de estándar ahora mismo. Y bueno, pues me ha salido esto, básicamente. ¿Qué es lo que hace este bicho para que sea tan bueno? Bueno, pues básicamente por 4, 5, 3 que permite anexar cada turno. Permite anexar una vez por 0, ¿ok? Un equipo, cualquiera. Imagina, tenemos filados con el campo de batalla, pues bueno, por 0 la equipamos. Parece bien, ¿verdad? O sea, parece genial. Y luego encima, cada criatura que controlas que tenga anexado un equipo encima tiene más 2, más 0. Solo quiero que imaginéis esto porque aquí la mayoría de criaturas son guerreros, ¿ok? Guerrero por aquí, aquí, bueno, es un dragón, si lo llamamos porque es un equipo luego cuando muere. ¿Qué más? Llamamos Harvard porque es eso, es una deidad, un equipo, bueno, pues jugamos como equipo, guerrero por aquí. ¿Qué más? Esto sí, guerrero equipa, guerrero aquí, filo consagrado, muy importante, guerrero aquí, y esto lo quería llegar yo. Maestra de filo core. ¿Qué ocurre? Que si por ejemplo tenemos un guerrero que estuviese equipado y tenemos, yo que sé, maestra de filo core en el campo de batalla, más, ¿cómo se llama esto, tío? Bruenor. Bueno, Bruenor, martillo de batalla. ¿Qué ocurre? Que tiene ese bicho más 2, más 0 y aparte tiene Double Strike, ¿ok? ¿Sabéis lo potente que es eso? Imagina que tiene encima una maza de las ruinas, tiene filo consagrado, ¿ok? Vamos a poner eso. Una maza de las ruinas encima, será por ahora una 5-3, una 7-3 porque tengo Bruno en el campo de batalla, más Double Strike que le da a la propia maestra Filocore, porque sí, es un guerrero, ¿ok? Maestro filo consagrado es un guerrero. El caso, pegaré de 14, ¿ok? Aquí, bueno, pues básicamente podemos meter hostias muy brutas. Teníamos, bueno, básicamente cositas para que no nos puedan bloquear en un momento dado. Aparte también para hacer indestructible, bichos importantes, llevamos al turista, llevamos 4 copias. Y luego 2 copias a 6 de riqueza vital, también vamos a hacer imbloqueable cualquier bicho que queramos. Y lo demás básicamente es, no diría paja, pero más o menos, ¿no? Son equipos buenos, por así decirlo, Filo Ascua, se conoce ya. Maza de Aero Ruinas. Aquí, bueno, la contraparte de cada uno de estos, que pueden ser también equipos. Aquí, bueno, por un poquito de sinergia con equipos. Básicamente, si muere algún bicho nuestro que estuviera equipado, bueno, vuelve a nuestra mano. Como puede ser también lo que hace la contraparte de Harvard, que es su equipo. Y poco más. Aquí también tenemos para equipar como instant. Podemos darle un susto al oponente, que nunca sale más. Y por último, 24 tierras. 24 tierras, ¿no? Es que no lo sé muy bien todavía. Tenemos también una cueva, por si acaso necesitamos algún bichito que equipar, que nunca sale más. 10, 20, aquí para buscar unos equipos, 22, 24 tierras. No he fallado, no he fallado. Y vamos a probar el mazo a ver qué tal va. Importante, a lo largo del vídeo te dejaré, bueno, tarjetitas, las cuales mandarán a más mazos Boros, por si quieres ver más. Y aparte tarjetas de suscripción, por si quieres apoyar al canal, pues bueno, haces clic y te suscribes en nada, en un pispas. Y ahora sí, vamos a ver qué tal va el mazo este en acción. Ok, primera mano es un poquito rara, ¿no? No tenemos ningún equipo. Está así. Ok, la mano, bueno, me lo voy a quedar, pero porque tenemos muchos filos consagrados, ¿ok? Filos consagrados contra, depende de qué tipo de mazo, es muy bueno, ¿ok? Es una baza a la cual siempre vas a poder sacarle provecho. Esto va a entrar tapeado, no necesito que entre enderezado, la verdad. Se me va a comentar también que lleva 4 copias de gigante huesos, ¿ok? Porque al fin y al cabo es un removal que es muy maleable y muy polivalente. Es lo bueno de ello. Pueden jugarlo como bicho, pueden jugarlo como removal, pueden jugarlo primero como removal, luego como bicho. Al fin y al cabo siempre da mucho juego el gigante huesos. Ya de turno, ahí no tengo que hacer nada. Jugamos seguramente contra Mono White. Mono White, la que está jugando ahora, obviamente. Sos altruista, sí. Lleva a Lurrus, seguramente sí, lo lleve sin duda, vaya. Si no lo lleva, muy raro me parece. Lurrus de base, es lo normal que juegue. Porque te acompaña ahora mismo no está. Voy a bloquear, que os diga, Sí, me parece indestructible mi bicho. O sea, para adelante. Bloqueo, o incluso puedo dar que se muriera. No, en verdad no. Descarto tierra, que no me hace falta por ahora. Si quieres eso, hacer indestructible como quiera, adelante. No, esos bichos son muy por culero, en serio. Hace falta de verdad cargárselos. Si no, te dan un dolor de cabeza luego. Cuando tiene el oponente un bicho de verdad, una criatura importante de verdad, sí que dan mucho dolor de cabeza. Y sigo pegando, ¿no? Incluso puedo descartar un filo consagrado, cierto es.
A partir de aquí las tierras creo yo que puedo incluso descartarlas. O sea, sí, cuando me venga a descartarlas hay puntos. Y no, no bloquea. Vale, mejor todavía. Pues mira, aquí una Aki. Lo bueno de este bicho, de Akiri, ok, se llama Akiri. Lo bueno de Akiri es que te da robo, ok. La putada de ello es que tenemos que tener algún equipo para que dé robo. Y aquí ahora mismo no veo ninguno, literalmente ninguno. A ver, si tenemos más suerte ahora. Lurrus, me lo voy a venir. Ok. Ok, no está mal, acometer el fuego filo. Pues no sé en verdad cómo tirar para adelante, ahora que lo estoy pensando, ¿eh? O sea, puedo pegar al fin y al cabo con todo. No, es una opción. Hacer el sabor altruista, quizás sin el bloqueo filo consagrado descartar otro filo consagrado de la mano. Y bueno, en verdad, poco a poco voy haciendo daño, ¿no? Aquí eso no se nota. Creo que sí, lo veo bien. Venga, de 6. Bueno, aparte, quieras o no, va sacrificando poco a poco sus bichos, la verdad. Obviamente voy a hacer indestructible. Incluso tampoco puede atacar que tú digas... Bien, tiene vínculo y tal, la Kiri. Ah, no, vale, tiene vínculo y tal el Lurrus, ¿no? ¿O cómo? Ah, no, coño, me ha bloqueado con el Alseide, yo digo, yo. Se me ha ido la olla un poco. El caso, si el pega tampoco tiene muy buenos ataques, por así decirlo, porque puede perfectamente bloquear con el cometedor. Y, bueno, pegarle como mini disparitos, ¿no? A sus bichos. O sea, a sus bichos unos a unos, que es lo que me importa ahora mismo. Alseide de nuevo. ¿Qué voy a hacer? Alcides de la mano. Madre mía. Alcides por un tubo, ¿eh? Otra cosa no, pero Alcides tiene. Y pega. Estoy pensando, puedo bloquear con el cometedor, puedo hacerle un dañito a cualquiera de sus bichos, pero en verdad tampoco me renta tanto, la verdad. Paso un poco de bloquear. Y al fin y al cabo tengo... Sí que es cierto que me gustaría ganar la carrera, pero... Está un poquito jodida la carrera, ¿eh? Estoy viendo así, está un poquito jodida. A ver, emisaria de silencio, adelante. Dice que cuando entran criaturas, ¿no? Que no hacen que se disparen habilidades cuando entran al campo de batalla o mueren. Ok. Robo tierra. Un poquito mal esta mano, ¿eh? Esta mano sí que es cierto que está un poquito me. Voy a decir que no. No tengo tierras. Creo que queda quizás despegar, ¿no? Voy a cometedor. No, no voy a pelear con cometedor. Son 6 de nuevo, a ver cómo bloquea. Por lo menos sí que es cierto que solamente tiene el Lurrus para ganar vidas. O sea, tiene aquí también los Alseide, pero bueno, al fin y al cabo se mueren, ¿no? Quieras o no, se nota un poquito. Descarto. Un Emberclip sí sería muy útil ahora mismo. Un Emberclip, por ejemplo, le puedo pasar por encima sin ningún problema. O sea, hago... La batería. Ahí. Por ejemplo, hago Emberclip, yo que sé, a Kiri, por ejemplo, robo carta y encima luego pego de 8. Pero hay que encontrar, llevamos 4, ¿eh? O sea, he metido 4 porque, sí, literalmente es de los mejores equipos. El mejor equipo de estándar, creo que sin duda es. Y, hombre, se nota, que no se nota bastante. Bueno, qué raro, ¿eh? O sea, me ha pegado... Yo voy a aprovechar el bloqueo, ¿no? Sería... Ah, bueno, verdad, no salta la habilidad. Claro, no salta la habilidad, cierto es. Menos mal que me acabo de dar cuenta, si no, la cago, ¿eh? Una putada muy grande ahora mismo. Puede dejar que pase el daño. Si dejo que pase el daño son... Si unas 5 vidas se va a 22 vidas. Me pasan 6, me voy a 11. Y a la vuelta le pego de 9 y 2, 11. Pero no sé si robara... Bueno, en Emberclip tampoco me daría la partida. Sí, tampoco me la daría. Estaría guay pudiera, pero... Va a pasar el daño. Necesito algún bicho por lo menos de culo... de culo 2 por lo menos. Ok, porque tiene demasiados atacantes que... Bueno... Matan a... que tengan culo 1, ok. Criaturas que tengan culo 1 cualquiera y... Pues se nota bastante, quizás o no. Sigo en la misma, sigo en la mierda, la verdad. Es que el loop del Lurrus es muy potente.
Estoy pensando a ver cómo puedo hacerlo. Claro, es que da igual que muera o no, porque al fin y al cabo no... Pero mi pregunta es si... entonces si sacrifica al Salvador tampoco salta la habilidad, ¿no? Al fin y al cabo es cuando muere. Pasa lo mismo con la Alseide, creo. Creo, claro, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Yo voy a intentar bloquear al Lurrus, a ver qué tal. Por lo menos, si puedo de esa forma quitármelo encima, perfecto. Que se gana vidas, 40.000 vidas. Madre mía. Es una White Life Game. Tengo casi todas las cartas, me faltan los Helios. Solamente los Helios, ¿eh? La única carta que me falta de ese mazo. La verdad. Quizás eso no se nota, ¿no? Pero sí que es cierto que, oye, algo menos eso. A ver, voy a bloquear, ¿eh? Protección. Sí, así. Ok, si no me equivoco, es que no lo sé, claro, solamente es por verlo. A ver si podría dar protección o no. No sé si la habilidad saltaría. Blanco. Ah, pues sí, tiene protección contra blanco. Ok. Al fin y al cabo lo que ha hecho es sacrificarla, pero... de todas formas saltaría. Una putada muy grande, la verdad. Ya venimos. No le hago daño yo. A 3 viditas más. Madre mía, qué pesadez, con el tema de ganar vidas. Pesadez absoluta. Ok, así de nuevo. Ember Clip está mejor. Está bien, no voy a tirar cuellos tampoco, pero oye, está mejor, ¿no? Por así decirlo. A ver, por lo menos podemos meter una buena hostia. Que él tampoco tenga buenos bloqueos, la verdad, no vamos a ser sinceros, él tampoco tendría buenos bloqueos. Y creo que voy a pegar, sí, voy a bloquear. Ya voy a pegar. Llego con el filo consagrado, no, acometedor enderezado. Y ahora como me bloquea. Yo me espero perfectamente que no bloquee con ninguno. O sea, lo espero perfectamente, vaya. Ok, Alseide. Soy capaz incluso de ponerse a la Kiri y ya está, y tirar para adelante. Es que no se me ocurre otra cosa. Sí, de hecho voy a hacer eso. Voy a esperarme a que sacrificara algo. O sea, solamente sacrificaría para darle protección contra blanco a Linden, pero le voy a obligar a hacerlo, ¿ok? No es que me voy a esperar, no, le voy a obligar a hacerlo. De todas maneras. De esta forma yo creo que no le convendría. Espero. Ahí vale, hace indestructible, protección contra blanco, adelante. Y los demás Alseide se mueren, todos. Y yo una mala guada que ha hecho él. Bueno, ok, se mueren mis filoconsagrados. Adelante, pero podría sacrificar a lo mejor un Alseide. Y nada, pues darle protección contra blanco al otro. Bueno, tampoco me voy a quedar. No me voy a quejar tampoco tanto, hombre. Por ejemplo, a lo mejor si roba algún gigante aplastahuesos, sí puede ser la diferencia, ¿eh? Puede ser la diferencia muy, muy vasta, tío. Salvador. Pega con todo. Ganas pocas de vida. Yo he dicho, la partida la veo un poquito rara, La partida la veo rana, pero oye, por intentarlo que no se diga, ¿no? Pasan, ¿cuánto pega? Son 7 y 3, 10 y 11. A lo mejor con que, bueno, puede bloquear a Lurrus, pero claro, tampoco salta la habilidad. La putada de esto es que si muere no salta la habilidad. ¿Ok? Entonces doble block, obligar a sacrificar al salvador altruista. Puedo sacrificar yo el mío para hacer indestructible a mi acometedor. A mi, perdón, a mi... sí, a mi acometedor. Ahora que lo he dicho bien. Y voy a bloquear así. Obviamente sabemos que va a estar indestructible con el salvador. Con eso me conformo. Si robar a lo mejor... no, esto no me vale. Sigue sin funcionar. Tiene más blockers de los que yo puedo atacar. Voy a atacar, yo que sé, para ver qué robo. Sé que no hay nada que me pueda salvar, cierto es. Pero yo ataco, a ver qué tal. Y nada, tierra a tomar por culo. Nada, muy potente, tío, el loop del Lurrus, ¿ok? Ese mazo aparte siempre estuvo en estándar y más o menos delirando. Hubo veces que estuvo tier 1, hubo veces que estuvo
ahí, ¿no? Que se jugó, que era un buen mazo, pero no estaba tampoco en las listas. Sin embargo, siempre ha estado por ahí rondando, ¿ok? Siempre ha sido un mazo que ha dado guerra. Y el loop ese, sí, tengo el pelo fatal, ¿eh? El loop ese del Lurrus es muy, muy potente, ¿ok? Porque es siempre constantemente sacar valor de donde no lo hay, tío. Solamente pensad por un momento que cada turno, en vez de jugar como lo ha jugado el oponente, que creo que lo ha jugado así está, la verdad, podría haber hecho cosas mejores. Imagina que hubiera jugado. Sí que es cierto que siempre hay que dejarse algunos bichos, algunos bichitos de esos para poder salvar a tu bicho, para salvar al bicho que tú quieres salvar, que en este caso es el Lurrus. Pero imaginad que cada turno tuviera alguno de reserva, ¿ok? Jugara cada turno un Alseide y diera protección contra los bichos del oponente, al Lurrus. O sea, te pego de 3, gano 3 vidas, te pego de 3, gano 3 vidas. Tú no puedes hacer nada, no puedes bloquear, no puedes hacer nada literalmente. Y obviamente teniendo de reserva lo que viene siendo un salvo altruista, otro Alseide quizás. Pero es una sinergia muy, muy bruta, ¿ok? Muy potente, la verdad. Una mano muy buena, ¿eh? Me gusta mucho esta mano. Faltaría mejor algún drop de coste 1. Algún bichito nunca estaría de más. Sin embargo, no voy a quejarme, ¿no? O sea, está bien la mano, está bien. Sí que es cierto que vamos contra, seguramente nos vamos contra Dimir Rogues. Dimir Rogues solamente tenga removal. Seguramente no, tiene bastante removal contra este tipo de mazos. Bueno, está bien el robo ese. Voy a pegar de uno. Voy a pegar de uno, no, espérate, pero un momento. Esto daña primero, daña 2 veces, ella tiene daño 2 veces de sobra. Vale, entonces pego. Me viene bien. Y boom, si bloqueas caíste en la trampa. Caíste en la trampa, gracias. Bueno, un bicho de gratis que me llevo por delante. Me parece bien, aparte de bichos por culero. Mientras que nosotros no tengamos las 8 cartas en el cementerio, vamos bien, ¿ok? Vamos por lo menos por el buen camino. Por lo menos eso, ¿ok? Tampoco voy a decir que vayamos de puta madre, pero por lo menos vamos tirando bien. Removal, ok. Ya estaba tardando el oponente. Demasiado, la verdad. Y asaltamiento. Vale. Puedo jugar Bruenor, puedo jugar incluso a Gigante de los Huesos. Lo que pasa con el Bruenor es que no tengo nada para defenderlo, que es la única putada que yo veo de esto. Claro está. O sea, sí que es cierto, si el oponente se tapea en su turno y no hace nada a mi Bruenor, es letal. No, letal no, pero casi letal. Sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que pega de 8 son 16. Yo voy a intentar ver si sale, sé que es muy muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Rezar incluso los dedos, por favor, juégame 3 cangrejos, te quedame con 9 cartas si tú quieres. Pero no me mates al Bruenor, por favor, lo único que te pido, tío. Solo eso. Pega de 1. Ok. Me queda una maza. Voy a pegar normal, ¿eh? Yo no voy a tampoco jugármela. Me contaré tampoco en Berkeley. No quiero tampoco eso, como he dicho antes, jugármela. Pego de 5. Y una hostia muy muy potente, por ahora, la verdad. Y ya estoy desalmado. No puedo defender de ninguna manera. No. Una putada muy grande, tío. Es lo que tiene. Tanto removal. Jugar contra mazo de tanto removal. Quizás sí que el mazo le vendría bien. ¿Cómo se llaman esto? Hay un instant que da más 2 y anti-maleficio si está equipado el bicho. Si estaba encantado, no me acuerdo muy bien. Pero claro, si fuera también con equipo, creo que iría muy bien en el mazo. Pero no lo sé si es cierta, ¿ok? No me hagáis mucho caso. Puedo buscarme un equipo con esto. Oh, Bruenor de nuevo. Está bien. Está bien. Llevar tierra. Por si quiero equipar en el camino aquí entre los sabuesos. Y no, ya que entre. Ok. Golpe altanero. Una putada, pero bueno, si no hubiera contrarrestado mi Bruenor, habría contrarrestado al Embercleave. Quieras o no, es un ojo por ojo entre comillas, ¿no? Entre muchas comillas. O sea, imagina que me contrarresta Embercleave. Creo que me dolería mucho más. Te vuelve ahí el bicho ese. Roba carta. Ajo tierra ya, ¿no? O sea, tiene un mana enderezado. Mana enderezado no puede hacer nada con él. Roba carta, perfecto. Es decir, Embercleave podemos jugarla. Tenemos vía libre para jugar Embercleave. Me siento bien. I feel good. Ok, ya te empiezan a tapar sus bichos. Y Dios, qué pedazo de hostia, ¿no? O sea, ¿cuánto mana tengo? Necesito 8 manas. Es mucho, sí, pero puedo tenerlo. Son 5, tengo 7, tío. Habría sido casi letal. O sea, por nada, de mana. Por casi nada de mana. Aún así, la hostia se viene, La hostia... Voy a meterla, obviamente. A ver si me lo queda.
Bloquea ahí. Un poquito mal jugado en mi opinión. O sea, sabes, creo que es, obviamente se sabe que tengo Embercliff, por favor. O sea, no lo he jugado antes porque se veía el counter, pero aquí que está tapeado, cabrón. Creo que es normal jugarte el Embercliff. Y nada, pues, oye, no está mal, no está mal. 5 cartas en la mano de mi oponente. A ver si hay algunas tierras y tenemos suerte. O sea, intenta ponerse el luro en la mano o hacer algo así, lo que él quiera. Pero el caso es, si no me mata en este turno, mejor se tapea, claro, es que la putada, que puede tener counter, puede tener removal, como instant, puede tener muchas cosas. Lurus en la mano, bien. Por favor, juégalo. No hagas nada, gigante, no te ha hecho nada. No, tío. Solo te ha pegado de 10, de verdad, ¿te vas a quejar tanto? Bueno, no pasa nada. Sigo teniendo recursos, ¿eh? O sea, yo ahora mismo no cometedor y lo mato. Me vale, me vale. Pero la putada de esto es que sigue pudiendo morir. Sigue pudiendo morir. Y sí que es cierto que como espada me conviene mucho más. Teniendo en cuenta que cualquier bicho que muera que esté equipado con la espada, luego puedo yo sacarle provecho. No lo sé, tío. Es una decisión muy complicada, ¿eh? Voy a jugarlo con todo el peso de mi alma. A ver si no tiene removal. Por lo menos no tanto, por favor. Es lo único que quiero, lo único que espero. Y nada, y aquí para la Filasco encima. Si tuviera prisa, tío. Lo que daría porque tuviera prisa ahora mismo el bicho. Sería putamente increíble, ¿eh? Vale, se lo dejo ahí otra vez. ¿Qué voy a hacer? Visualización. Lo que daría porque tuviera prisa el bicho. Habría sido letal. Letal. Hiciera lo que quisiese. O sea, hiciera lo que hiciera el oponente, habría sido letal. La verdad. Tira de uno, adelante. No tengo 7. Sí que tengo. Ah, vale, no se dopa porque no está el otro. Ahora en el lago, a tomar por culo. Tendría que jugarlo como espada. Fallo mío, ¿eh? Sacrifica, roba carta. Ahora Lurrus jugará al mismo bicho y entonces sacará provecho de ahí. Espero. Lo dicho, ¿eh? Un acometedor. Acometedor y la partida es nuestra. Acometedor y ahí acaba todo. Es tan fácil como eso, pero no lo robo, tío. Complicado, ¿eh? Entra Rion de nuevo. Vale. No, la guacaría. Voy a buscarme una carta de aura o una carta de equipo. Ok, ¿qué equipo tengo yo que ponga? No, seguimos en la mierda. Sí, seguimos en la mierda. No aguanta un turno más a ver qué tal. Es que es una putada, tío. Es que Dimir Rogues, así, mazos del estilo, son muy por culeros. Te ganan sí o sí. Tienen demasiado removal, demasiado counter, demasiado todo. Ok. Y aparte nosotros necesitamos eso, tener una estructura para poder... nada, para poder eso, para poder por lo menos ganar. Ok, por ejemplo, tener maestro de filo de core, luego puro honor, un equipo y a partir de ahí sí. Pero por ejemplo, jugando contra Agro, contra Mono Verde, que ahora se está jugando a saco, contra Mono Red incluso, podemos ganar. Y mazos del estilo, que en general sean agro, pero que vayan más a su juego, a desarrollar su juego, como puede ser en Historic, sí que tenemos más probabilidades de ganar. Pero claro, contra ese tipo de mazos, no. Aún así, tampoco niego que este mazo se puede hacer tier 1 tras la rotación, ¿ok? Fijaos cuál es el único equipo bueno que hay en estándar. Hay equipos muy buenos. Y que seguramente cuando roten los mazos, que ahora mismo, bueno, nada, pues cuando roten por ejemplo Actor Desalmado, rote Ahogan en el Lago, que es del Drain también, roten cartas como esa, creo que va a despuntar mazos como estos, ¿ok? Tengo la llave de la rotación, de verdad. Chaval altruista. O sea, él da indestructible a otros bichos, pero al mismo no. Voy a jugarlo. Voy a ponerle la Embercliff encima. Sé que no tiene mucha importancia, pero bueno, pase lo que pase, ¿no? Sacrifica, roba carta. Adelante. No tengo ya esperanza de ganar, pero oye. Voy a intentarlo una vez más. Venga, roba carta de nuevo. Está buscando el counter, ¿eh? Y no encuentra counter. Removal puede tener, quizás. Bueno, si está jugando el counter, a lo mejor no tiene removal. Quién sabe. Y eso por ahí. Maza por aquí. Ya tengo una 8-8 entre comillas, ¿no? Y ahora a rezar mucho, ¿eh? Con una Ave María o algo. Porque... Está dura la partida. Cualquier removal, Nah, ya le está enseñando al bicho. A tomar por culo. Nada, fuera. Fuerísima. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Hasta aquí el vídeo. Básicamente es una putada haberlas perdido todas. Haber perdido las dos partidas. Sin embargo, sí que es cierto que creo que es un mazo muy bueno, pero en el
metajuego que no está indicado. Ok, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo traduzco? Pues como he dicho antes, básicamente cuando rote estándar tendrá mucho más potencial del que tiene ahora. Porque tened en cuenta que, por ejemplo, Dimir Rocks rota, se va a tomar por culo. Dimir Control también, su Tai Control le pasa lo mismo. Y pues bueno, quedan mazos que están bien, tienen removal, pero tampoco tanto, van más a desarrollar su juego. Así que este mazo puede tener un despunte cuando rote estándar, en mi opinión. De todas maneras, los dejo en la descripción para quien quiera tocarlo y bueno, hacerle los cambios que quiera, que a mí no me importa, mejor para él. Y nada, pues bueno, si te ha gustado el vídeo te recuerdo que puedes suscribirte, comentar, darle mucho más vídeo al canal en general y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.